Entonces, este robot lo que hace es que simplemente con la información tuya te manipula la conversación, pero él no te está creando una conversación, sino que te la está manipulando, como cuando uno pone a alguien a hablar de lo que le gusta. Bueno, entonces aquí está, pues, digamos, esas mentes superiores como Turing, que Turing, pues, ustedes recuerdan, Turing el que descifró el código nazi, etcétera, etcétera, pero es que Turing, estamos hablando de 1950, y Turing dice, esa vaina, fíjese que Turing y yo estamos de acuerdo, Turing dice, esa vaina de la inteligencia artificial no existe, porque eso, lo único que habrá será manejo de Big Data, algoritmos, combinación de algoritmos, pero donde ese algoritmo, donde esa proyección matemática no sea infinita, sino finite, se bloquea. Y la única forma de arreglar eso es reiniciando la máquina. ¿Sí? Entonces Turing sostiene que lo computable era todo aquello que podía resolverse con un algoritmo, conjunto de instrucciones, finito que mediante pasos sucesivos lleva a la solución de un problema. Ahí está, y ahí estamos. Es finito. Lo que pasa es que para nosotros es infinito. Porque lo que nos dicen ahora es que lo que, por ejemplo, en estos días, en alguna semáforo, en algún momento me puse a leer lo que hacía mi celular, ¿no? Y entonces descubrí que mi celular hace no sé cuántos billones de operaciones por segundo. Seguramente las hace, ¿no es verdad? Pero para mí lo que hace es que llama. Para mí lo que hace es que toma unos caracteres. Eso significa una cantidad, pero son finitas. Es decir, el celular inteligente pues no existe. Sí, inteligente el que se lo vende a uno en esos pocos millones, a eso sí, pero pues... Entonces él dice, el resto de tareas, él deja abierta una gran gama, el resto de tareas no son computables. Si usted no me las puede meter en un gran algoritmo, no las puede computar. Entonces ahí es la discusión. ¿Existe eso en la inteligencia artificial, lo que no es computable, que es lo que logramos hacer nosotros? Entonces, muy bien, Turing pues es un hombre pues superior, entonces empieza pues con la teoría de la computación, empieza pues todo el proceso de las máquinas, la llamada máquina universal de Turing, concebida en 1936 y todavía andamos, ¿sí? Con, digamos, pues la base es la misma, se expresa mediante algoritmos, etc. ¿Cuál fue la gran revolución de Internet? Internet existía, se llamaba la autopista de la información, y yo me acuerdo que uno entraba, como entra ahora, con mucho temor, como entra uno al Internet profundo, con el programa ese Torch, que uno entra, y uno dice, entonces cuando le dice a uno inscríbase, uno dice, qué miedo, ¿sí? Pero aquí, este señor le mete el algoritmo, y ese es el mismo algoritmo que tenemos hoy, en eso no hemos avanzado, pues digamos, el concepto sigue el mismo. Y el señor en 1938 estaba hablando de la hipercomputación, y no se les olvide que Turing sigue siendo un referente, dando que el premio Nobel de la computación se llama Turing y da una plática. Miren estos computadores, me imagino que este computador hoy debe ser una tabletica chiquitica, ¿sí? ¿No? Este es el Pilot Model Ace, ¿sí? 1950, basado en un diseño de Turing, y es la primera computadora electrónica desarrollada en Gran Bretaña. Es el desarrollo práctico, no mecánico, de la máquina universal de Turing. Almacenaba un programa en su memoria y gestionaba un lenguaje de programación, el Abbreviated Computer Instructions. Yo alcancé a tener relaciones con el COBOL, con el Fortran, Assembler, ¿sí? Assembler, no, y que yo alcancé a escribir en WordStar que no, todavía no salían letras, sino que la pantalla era como anaranjada y le salían a unos signos, y uno tenía que pensar que estaba bien escrito. No, y el universal era el COBOL. El COBOL, por eso. Desde Turing, entonces, pues, esto todo lo que ustedes vayan a encontrar en temas de computación, de alguna manera lo tocó Turing. Son unas mentes que uno entiende, Turing, Einstein, Tesla, ¿no?
Y ahí estamos, 1952, 1954, ¿sí? Y en ese desarrollo es en el que vamos. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces, pues ya lo dije, la tecnología busca ser más amable, insisten en que se parezca al ser humano, ¿sí? No entiendo por qué, digamos, si no hemos protectado a los hombres, por qué Sofía era mujer y no hombre. Ahí está, la que andan mostrando por todo el mundo. Entonces los hombres debíamos, pues, protestar, ¿qué es esta vaina? ¿Por qué mujer y no hombre? ¿Sí? Así como protestaron las damas cuando dijeron por qué los huracanes tienen nombre de mujer, pues por razones lógicas. Pero bueno, y decir que es más amable, pues también es que hay mis actitudes ahí. Se programa un tipo de respuestas que la gente quiere escuchar, bueno, lo que les dije. Eso es lo que es decir, es un poco lo que uno aprende, digamos, pues en la vida, es decir, a preguntarle a la gente lo que le interesa, a seguirle la conversación, etcétera. ¿Sí? Ahora, digamos, pues, ¿qué es lo que uno hace? Googlear a la persona. Entonces, por ejemplo, una de las personas que trabaja conmigo en los proyectos del Centro de Libertad de Pensamiento es una profesora del Rosario. Entonces estábamos en la reunión de los profesores, esa reunión que hacen, y yo detesto cuando dicen, ¿por qué no nos presentamos? Y entonces todo el mundo se presenta, ¿qué presenta uno? ¿Sí? Entonces esta niña dijo que trabajaba conflicto. Cuando yo salí, le dije, vea, le voy a dar mi tarjeta, ¿sí? Usted me googlea y si paso Google, me llama, porque me gustaría hablar con usted. Como a los 4 días me llamó y me dijo, profe, pasó Google, almorcemos. ¿Sí? Entonces había pasado Google, ¿verdad? Que pues yo lo dije fue con esas, pero sí es la verdad. Entonces, aquí tenemos, pues, digamos, diversas ilustraciones de lo que nos plantean con la inteligencia artificial. Pero si ustedes ven aquí, ustedes me encuentran cosas maravillosas de diseño, de sugerencia, etcétera, ¿sí? Pero hasta ahí. Entonces, aquí concluyo que ningún adelanto tecnológico existe por sí mismo, sino que lo hace en función de las circunstancias en las que se encuentra inmerso. ¿Y de dónde arranca? Ahí es donde los voy a poner a pensar, espero. Entonces, ese desarrollo tecnológico va unido a unas dinámicas sociales, pero esas dinámicas sociales finalmente, ¿quién las impone? Pues las imponen quienes, digamos, quienes tienen los recursos para desarrollarlas. Cuando, caramba, esta que es, bueno, la gran inversora que dijo que el celular no tenía futuro, porque para desarrollar el celular, pues había que desarrollar la forma de lanzar satélites, había que avanzar en las órbitas geoestacionarias. Bueno, entonces dijeron, no, pues se equivocaron. Mire que, porque para que haya una llamada, pues esto es satelital, y en este momento el problema que tenemos es la basura cósmica, porque pues todos esos satélites quedan por allá. Entonces aquí tenemos que la tecnología, esa inteligencia artificial, es de acuerdo a la dinámica social que queremos. Y la dinámica social es que nosotros presionamos unas cosas. Por ejemplo, el hecho del internet. Es difícil ya que a la humanidad se lo quiten. Hoy un gobierno puede apagarlo, restringirlo, hacer lo que sea, pero no le queda tan fácil, digamos, la presión. El caso de las aplicaciones, pues que son muy recientes, Uber, no sé qué, Uber Eats. Yo quiero saber si hoy la gente estaría dispuesta a vivir sin Rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo llego de la oficina, llegan los dos de la oficina y Rápido me trae al mercado. Ustedes van a Carulla y ya no ven a la señora o a un señor con una lista, sino una vieja con una maletica corriendo, ¿sí? Y allá llega al mercado. Entonces, ¿nos dejaremos quitar eso? Difícil, ahí está la discusión.
Ahora, ese impacto de las tecnologías, pues vuelvo al sistema binario con el cual empezamos. Positivo o negativo, es binario, blanco o negro, bueno o malo, no vamos más allá. Entonces podemos poner ejemplos de positivo, la imprenta, porque la imprenta ¿qué hizo? Democratizó. Desperdiciaron un poquitico porque se dedicaron a imprimir Biblias, que es un libro que sigue teniendo pedidos, ¿me entiendes? Pero lo que hizo la imprenta fue que, pues que ese pensamiento de alguien se difundió, ¿no? La negativa, aquí está. La viralización, las fake news, la confusión que con todo respeto tienen todos ustedes y yo, que no sabemos de qué estamos hablando. Es decir, yo por la noche, no sé, yo llego y entonces la señora me dice, no sé qué cosa, yo le digo, pero ¿dónde el diablo lo viste? No, yo no me acuerdo. No, pero es que si lo viste en si lo viste en tu grupo familiar, ¿sí? Pues de pronto no es exacto, pero resulta que acaban de ganar una elección con no sé cuánto, 80 millones de votos, un tipo que básicamente trabajó a través de las redes familiares. ¿Sí? Yo viví eso, porque mi señora es brasilera, entonces el grupo familiar cómo se fue, digamos, cómo fue... Sí, eso se volvió un factor multiplicador. Eso. Perfecto, la pregunta es si pasó o no, pero digamos que elección que uno vea, porque la de Trump es distinto, pero elección que uno vea que se basó puro en redes sociales fue la de este señor, que además no podía salir. Pero bueno, entonces aquí ustedes tienen esta viralización de contenidos sin previa verificación, pero es que aquí, bueno, aquí tendríamos que ver si esa previa verificación, entonces entramos, ¿quién hace la previa verificación? Yo tengo una pregunta, ¿qué es un fake news? Porque es que el fake news es fake para unos, pero real para otros. Entonces, decir que un fake news es fake news ya queda, digamos, como la noticia. Entonces yo no sé, al final, ¿a qué le estamos creyendo? Porque el fake news me hace tomar decisiones como el linchamiento de no sé quién o cosas de esas. Pero sin embargo uno termina viendo que hay unas distorsiones, por ejemplo el caso de Turquía, el caso de Arabia Saudita. Entonces, ¿eso pasaba? Claro que pasaba. ¿Por qué es grave que hayan matado al señor Khashoggi? Pues porque supimos. Porque antes no sabíamos, ¿no es verdad? Pero entonces ahora supimos, investigamos, entonces finalmente nos han entregado la información, pero ni a los tipos que lo mataron, ni por qué lo mataron, ni para qué, eso se quedó así. ¿Sí? Hay una niña que pues puede que le haya cambiado la vida, porque entonces anda diciendo que el gobierno tal y que el otro, pues de pronto le toca hasta un Nobel, que le iba mejor que con Khashoggi, que bastante feito estaba. Entonces, ¿qué es el fake news? ¿Qué es la noticia real? ¿O qué? Bueno, aquí estamos ya en las revoluciones, ¿sí? Que nos llevan a las 7 revoluciones que son tecnológicas, sociales, culturales, intelectuales, políticas y globales. Esas, digamos, y económicas. Todo esto es como he recogido yo, ¿sí? Digamos, lo que vendrá con todo esto. ¿Por qué pongo las tecnológicas encima? Porque es que las sociales están teniendo que ver mucho con las tecnológicas. Ya, digamos que en realidad, por ejemplo, en mi caso personal, yo me entregué. Porque si no me entrego, me quedo. Cuando una persona se murió, cuando ya no tiene WhatsApp. Antes era cuando salía en el tiempo. Ya no. Es decir, yo te digo, ¿me das tu número para mandarte un WhatsAppito? Y tú me contestas, yo no uso el WhatsApp. Gravísimo. ¿Sí? Porque ya, ¿cómo me comunico contigo? No tengo manera. ¿Cómo vamos a vivir el día a día? No tengo manera. Porque el mail,
ya es del siglo antepasado. El mail es ya una cosa formal, una cosa como decir la carta que se mandaba antes. El mail es algo como que tú me escribes como para tener conciencia, digamos. Y la llamada es muy agresiva. Es decir, digamos, la llamada es muy agresiva. Hay personas que todavía reciben llamadas, tú por ejemplo, pero a ti te gusta la llamada a una determinada hora. ¿Sí me entiendes? Y ahí, pero el resto del día, si por decir algo, en mi caso yo llamo a doña Cecilia a las 3 de la tarde, ella me llama a las 3:15, a tus órdenes, porque ¿por qué me llamas a las 3? ¿Sí me entiendes? Porque es que pasó algo. Solamente de 8 Por la a 10. mañana, no, porque por la mañana es para echar paja y para hacer planes y lo que sea, pero depende de la hora en que te llaman. La llamada ahora es muy agresiva, mientras que el WhatsApp no, porque uno lo mira porque tú recibes una llamada y estás en una conferencia o y en te una tienes que reunión, salir, porque tienes que me salir. llama mi señora, Sí. mientras que me pone un WhatsApp, ¿sí? Entonces, Uno está en una reunión y lo llama la entonces mujer a que hay se acabó tres la cebolla. posturas, escojo pues 7-3, ¿no? 7-3, lo cual no quiere decir que tengan, que es 3 posturas igualistas apocalípticas, ya la mencionamos, ¿no es verdad? Nos van a dominar las máquinas, se va a acabar todo, estamos pegados de la pantalla, no sé qué. Utópica, ¿sí? Bueno, el mundo va a mejorar, lo que ustedes quieran. O la humanista autocrítica, es decir, que estoy, digamos, mejor dicho, cómo estoy proyectando mi vida, cómo estoy proyectando mi relación social, cómo estoy proyectando mi familia, etcétera, etcétera. En mi sentir, muy parecido. En mi sentir, veo los jóvenes, digamos, construyendo relaciones muy parecidas, la misma dificultad, digamos, por ejemplo, hay unas viejas que les da una lidia conseguirse un novio, que no son muy feas, por ejemplo, pero les da lidia, la misma cosa, eso que tienen WhatsApp y todas esas vainas, sí, pero bueno, claro que es que uno en una academia, pues, está perdido. Imagínense, por ejemplo, estas niñas, ¿sí? Nos podían meter una tutela, decir, pero miren, nos están acabando la juventud, miren, las posibilidades que tenemos en esta mesa son todas, imagínate. Bueno, apocalípticas, ¿no? Pues se van a cambiar los valores humanísticos, etcétera, pero ya eso cambió, porque fíjense que en vez de que la humanidad esté avanzando en derechos humanos, en no sé qué, lo que estamos avanzando es en volver a aceptar la tortura, en volver a aceptar, digamos, unas justificaciones vis a vis, unas razones. Bueno, la utópica, pues que la computadora pues nos va a recomponer las formaciones sociales, nos va a generar nuevos modos de interacción y todo eso. Yo veo que los tenemos todos, pero seguimos igual. Es la misma dificultad para todos nosotros hacer un amigo, construir una relación, etc. Avanzar un poquito en ese sentido. Y el autocrítico, pues que dice, bueno, aquí están los cambios, yo trato de adaptarme, defiendo el humanismo renovado, yo trato de vivirlo, etcétera, ¿sí? Pero yo no tengo manera de medir la brecha entre los mitos y las realidades. Yo no sé si esto de la inteligencia artificial, si el humanismo digital, sea una realidad o sea un mito. Yo tengo, digamos, hoy, para ir muy lejos, esta tarde, nosotros estábamos aquí, pues las 5 personas estaban Ana y Juliana, que son las que hacen posible gran parte de nuestras vidas. Sí, obviamente, lo que sale mal es culpa de ellas, los que sale bien es culpa pues, de la genialidad nuestra, ¿no es verdad? Y bueno, estábamos contentos porque hoy habíamos logrado nuestro primer boletín, no sé qué, no sé cuánto, nos estábamos burlando los unos de los otros, etc. No había nada. Por dicho, lo digital nos permitió, pero no, eso lo tuvo que escribir alguien, el otro. Entonces, ¿ha pasado algo o no ha pasado nada? La pregunta es si esto va a ser así, ¿por qué? ¿Y por qué, digamos, esa máquina va a querer ser así? O ya empezamos a pensar que nos entendemos en otra dimensión como con el alma, pero no somos capaces de concebir esa alma en la otra dimensión, ¿no es verdad? Y seguimos recordando a la persona en su forma física. Muy bien, entonces aquí pues, viene una serie de
del uso que se le da, que sería tema de otra conferencia, pues cómo evolucionan las empresas, cómo manejan sus datos, cómo los limpian, cómo los pasan de un lado para otro, cómo los gobiernan, etc. ¿Sí? Y cómo eso ha generado una información que permite unos negocios. Pero son los mismos. Por ejemplo, este tipo de Amazon, igual a mi abuelo. Mi abuelo tenía 40 mulas y con eso llevamos viviendo 3 generaciones. Y viviendo rico, sabroso, con fincas, caballos, novias, posición social y todo. Y este tipo yo no sé cuánto dure. ¿Sí? Pues manda más libros que los que mandaba. Mi abuelo recogía el orito, el cacaíto y el cuerito y se iba en su mulita con sus otros 40 mulas cargadas de oro, solo, con 2 peones. Y llegaba, exportaba, volvía y ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pregunta uno. ¿Sí? Entonces, si existe la inteligencia artificial, es rápido que empieza a quejarse. ¿Sí? Porque este elemento sí que se queja, ¿no? Entonces, si le meten inteligencia, se queja. Esto hay que dejarlo sin inteligencia artificial para ver si lo hace. Bueno, entonces, aquí viene la propuesta. El dilema moral. Hasta aquí vamos bien. Pero hay un dilema moral que vamos a tener que enfrentar, que no enfrentamos. Y ese dilema moral es cómo vamos a programar esa inteligencia artificial. Cómo vamos a operar ese humanismo digital. ¿Por qué? Porque es que cualquier cosa que decidan esas máquinas, las van a decidir por una instrucción nuestra. En este momento ya hay encuestas de 2 millones de personas, acaba de salir el artículo de Nature, etcétera, aterrador. Entonces tenemos, digamos, algunas dificultades. Yo sostengo que la inteligencia artificial obligará a la sociedad a enfrentar dilemas morales que a esquivar. Nosotros no tenemos que resolver nada, porque todo lo que pensamos aquí lo ocultamos. De vez en cuando hay unas elecciones y entonces mostramos, digamos, una tendencia que tenemos, o de vez en cuando hay, digamos, unas discusiones sobre unas cosas que nosotros sabemos que pasan. ¿Sí? Pero, por ejemplo, digamos, cuando tenemos que decidir cosas, por ejemplo, yo tengo 2 hijas. Entonces, miércoles, pues esas muchachitas iban a crecer. Y entonces, pucha, ya 12 años empezaba la cosita a ponerse así, toda esa vaina. Y entonces, oye, ¿tú por qué fue que las metiste? Claro, porque a ese colegio, no, pues que me encantaban las niñas del Merimao. Dijo, pucha, y después me acordé por qué me gustaban. No, porque es que eran libertarias y todo, y entonces ya las mías, ¿y ahora qué hago? Sí, miércoles con estas papas, pues imagínense, si hace 30 años la vaina era así como están ahora. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues, digamos, entonces, muy fácil. Las niñas seguirán vírgenes. ¿Y cómo vamos a hacer? Nada. Tú les das pastillas para que se regule el ciclo. Y para nosotros siguen vírgenes, hasta el día del matrimonio. Y siguen vírgenes, las 2 viven con sus novios, pero siguen vírgenes. Porque, punto, pues lo resolvemos así. Porque, ¿sí o no? No hay problema. Tenemos problemas de vez en cuando tenemos que resolver la definición de familia. Entonces decimos que es una familia, es un afecto, o es un hombre y una mujer, pero la realidad es que la sociedad no funciona de hombre y mujer, o no funciona de pareja, o no funciona de qué, porque es que las mujeres sí pueden, las mujeres lesbianas sí pueden tener hijos, porque los hombres no, pues se descalcifican. Entonces, sí, pero ojo, todos esos problemas digamos, pues, van avanzando en la legislación, nos quedamos unos aburridos con unas decisiones, otros felices, etcétera, pero hay una cantidad de dilemas morales que no tenemos que resolver. Entonces, aquí
esta nos dice, vea, aquí está todo lo emocional, la sustancia espiritual, todo eso que... Y aquí está lo que vamos a programar. ¿Quién lo va a programar? Porque soy yo el que le va a meter el código a esa máquina. Y entonces miren lo que me puede pasar. No les voy a poner sino un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos pues cómo hemos ido avanzando a una velocidad impresionante. Aquí muchos nos acompañan, creo que todos menos Edgar y la señora y la niña. Pero digamos cuando llegó el PC, a mi oficina llegó un PC porque mi yerno era de la Borrox. Entonces lo puse, la gente iba. Y eso era pues todo un espectáculo, todavía lo tengo, una cajita así chiquitica y el aparato era así grandotote que no sé, no, cual giga, nada. Y miren dónde vamos. Ya uno no se preocupa qué pasa con la máquina. Uno dice, vamos a ver qué hace. ¿Sí? Ya, bueno, esperemos a ver qué hace. Y cómo va tu Excel. Pues es que no sé bien porque toca esperar, porque es que yo no sé si metí la pata en un cuadro por allá arriba, pero ya para irlo a mirar. Entonces ya nos entregamos a esto, pero de acuerdo a la programación nuestra. Entonces miren lo que nos puede pasar. ¿Sí? ¿Cómo voy a solucionar el problema moral? Les voy a poner solo uno. El caso del carro, se dice que no habrá conductores en 20 años. Entonces los carros van a ser inteligentes. Esos carros inteligentes alguien los tiene que programar. Y se acaba de hacer una encuesta a 2 millones de personas, la hizo Google, la publicó Nature, o sea pues que alguna credibilidad me da. Y entonces en esa encuesta le preguntaron a la gente cómo se debía resolver una situación extrema, cómo la debía resolver el carro, una situación extrema donde tuviéramos que tomar esta decisión. Primero, usted compraría un carro que, digamos, privilegiara la vida del obstáculo, que privilegiara, digamos, el bienestar del obstáculo externo, no lo llamemos, ¿sí? O de las personas que van adentro. La mayoría de la gente dijo no, de las personas que van adentro. Entonces le dijeron, bueno, esas personas que van adentro, entonces ¿cómo vamos a escoger? El carro tiene que escoger entre el pasajero, porque si se tira para allá hay un precipicio, puede que haya 20% de posibilidades de que no se mate, pero si sigue derecho no le pasa nada, mientras que al obstáculo sí. Entonces les voy a poner este caso. Resulta que el carro inteligente, la señora se levanta. El carro inteligente ya es parte así como el celular, etcétera, está ahí. Entonces la señora se levanta después de que ha tenido una agradable charla con su marido, que le ha dicho, ¿sabes qué? El crédito no lo dieron, por consiguiente, la gotera que nos cae del techo, esa no la tenemos que seguir aguantando, ¿sí? Entonces la señora le dice, bueno, pues sí, la gotera es lo de menos, porque la china está embarazada, ¿sí? Y al otro lo echaron del colegio, ah, bueno, perfecto, ¿no? ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Eso todo es culpa suya, no, que es culpa suya, y entonces puede empezar una agradable conversación, ¿sí? Y entonces el tipo sale y se larga, y la vieja, mientras se arregla, no le aparece el rímel, no encuentra no sé qué, tiene que llevar los 3 bolsos, los niños, claro, yo me tengo que encargar de los niños, voy a llegar tarde, además el jefe me citó y ya estaba molesto, y yo otra vez decirle que tuve un problema ni riesgo, no sé qué, la china, mamá, yo no quiero ir al colegio, no, sí, cuando va montarlos al carro, entonces la grande se quita el cinturón, y la chiquita entonces imita a la otra, y la vieja dice, se monta, cierra la puerta y las niñas van sin amarrar. Pues, ¿qué va a pasar de ahí al colegio? Y le dice al carro, colegio. Como le dice uno al Uber, colegio, ¿no? Colegio. Y el carro va para el colegio. Todos sabemos que las normas las debemos acatar y que todos tenemos obligación de conocer todas las normas. Que si nosotros no cumplimos las normas, nos ponemos en el lado erróneo de la ley y por consiguiente somos más vulnerables para que nos proteja todo el aparato jurídico. Y entonces viene una vieja con su muchachito adelante, el perrito en el hombro, la niña atrás, ¿sí? Y se mete en contravía. ¿Qué debe decir el carro? Si el carro se va contra lo de mayor densidad, porque ya tendrá el sensor y el escáner, entonces pues aquí se van a apoyar estas chinas que no van amarradas, más la vieja. O sigue derecho,
y la otra se metió en contravía de malas. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Porque alguien se va a tener que sentar en una junta directiva a decir, prográmelo así o prográmelo así. Y alguien va a tener que votar, que somos todos nosotros, para decir, señores parlamentarios, pongan una ley donde uno puede decidir si el carro privilegia lo de afuera o lo de adentro. Y entonces la discusión es esta: si estamos hablando de un indigente, si estamos hablando de un alcohólico, etcétera, de un negro, de un gay, de no sé qué, entonces ¿qué? Yo llamo así como cuando uno dice póngamele cámara trasera, no sé qué. Entonces yo digo, mire, en caso de que sea negro, gay, no sé qué, que siga derecho. En caso de que no sé qué, entonces ¿cómo lo vamos a programar? Esos dilemas morales vamos a tenerlos que enfrentar. ¿A quién vas a salvar aquí? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Entonces las reflexiones finales que yo propongo, digo, no existe el humanismo digital ni existe inteligencia artificial. Son nombres que hicieron carrera pero que no reflejan la realidad. La inteligencia es pensamiento, es emoción, es escogencia de ideología, es posición moral, etc. Entonces los dilemas ante la inteligencia artificial no son éticos, son morales, porque es la ética pues es como dentro de uno, la moral es la norma que acepta la sociedad. Y el ser humano, ante la penetración de la inteligencia artificial en sus actividades cotidianas, tendrá que enfrentar dilemas morales, ¿sí? Y que pues aquí no les presenté sino uno, pero dilemas morales que vamos a tener que resolver en la mesa de juntas. Es decir, ¿qué voy a hacer yo cuando lleguen y yo sea el chairman of the board y me digan, miren, señor, es decir, la gente no compra un carro, que fue lo que dijo la encuesta ahora, que privilegie la seguridad del de afuera contra la del de adentro? Entonces, ¿cómo lo programo? No, pues que siga derecho, pero si es un niño, vis a vis ¿quién? ¿Vis a vis yo? Entonces tengo que decidir que siga derecho. Pues, si es un indigente, ¿sí me entiende? Esos dilemas morales tendremos que seguir. Bueno, eso es lo que yo quería presentarles. Yo les enviaré esto. Ahí hay una serie de bibliografía y de temas muy interesantes, las conferencias de Stanford, de Oxford, pero digamos que yo avanzo poco. No me caben sino palabras de agradecimiento y de admiración por esta magnífica cátedra que nosotros hemos tenido el gusto de oír. De aplicar, lo dudo muchísimo. No crean que lo podamos aplicar, pero sí por lo menos nos abre una claridad, nos da una cierta claridad sobre el próximo futuro de lo que, cómo el mundo va a manejar esos problemas ya tan de morales, tan difíciles, ¿no? Que ya se sale un poco de la capacidad actual. Posiblemente la actualidad en el futuro va a ser más amplia la capacidad de conocimiento por distintos motivos. Pero yo me imagino que a la hora de la verdad tenemos que aceptar que el ser humano tiene que seguir siendo el ser humano, no sencillamente una máquina. Y en eso sí me parece que usted tiene toda la razón. Muchas gracias. Bueno, entonces, muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Séptimo, proposiciones y varios. Primero que todo, felicitarlo porque la conferencia es muy interesante y es un tema de bastante actualidad a nivel mundial. O sea, es un tema que lo tenemos todos los días y me retrotrae a mis épocas de estudiante. Yo fui en las primeras promociones de ingenieros de sistemas en Colombia. Si mal no estoy, creo que fui la segunda. ¿Sí? Y en esa época nosotros trabajábamos en un computador, que era el famoso computador de Avianca, que era un Burroughs, que ocupaba todo un piso. En el piso 14 del edificio Avianca. Y trabajábamos también con una cuestión que se titulaba el código y el carro. Entonces
salíamos los sábados a máquinas. Eso era una asignatura que era máquinas. Ya nos encontrábamos con los señores de los Andes que también iban a hacer máquinas allá al piso 14. En el piso 14, y aprovechábamos para a la salida, nos dábamos en la jeta en el Parque Santander, porque yo era de la Inca, ¿sí? Entonces, pero me acuerdo de una cosa muy importante que tú la trajiste, y es un tipo, y ahora sí vamos a meterle algo de historia a este cuento. Uno de los grandes pensadores de la inteligencia artificial fue Gestetner, y Gestetner se perdió para la historia. Gestetner inventó una máquina que, entre otras cosas, después fue patentada por la Burroughs, que era el mismo computador que tenía Bianca aquí en Colombia. No existían sino dos en Colombia, dos computadores. Uno era el de Avianca, donde le prestaban servicio a todos los bancos, ¿sí? Y el otro, el que tenía Coltejer en Medellín. Entonces se dividían ese mercado, digamos, de información. Eso como algo anecdótico. Pero yendo más a fondo, me llamó poderosamente la atención de esa última, digamos, conclusión que tú hiciste sobre la inteligencia artificial, que es, digamos, palabras más, palabras menos, transformarla en una cuestión básicamente humana. Y entonces la pregunta del millón es esta: ¿qué pasa con la recaptación neuronal? Cuando tú das una orden a la mente, le dices, hay que mover este brazo derecho, en vez de mover el izquierdo, inmediatamente hay un choque, ¿sí?, de las neuronas y de las vénulas poscapilares en el cerebro. ¿Qué pasa con esa información? Versus una máquina que tú mismo la has programado para decir, hay que mover el brazo derecho o hay que mover el brazo izquierdo. Esa es la pregunta del millón que nos seguimos haciendo, y que es prácticamente un símil el que tú hiciste, por ejemplo, con el automóvil, que lo programas para que lleve a los niños al colegio, pero ahí entra a jugar otro papel, que es como una trilogía. ¿Qué pasa, digamos, llamémosle en el aspecto religioso o moral o como lo quieran llamar, ¿sí?, versus una cosa que está puesta ahí encima de la mesa o está en el tapete para que haya una información finalmente que tú estás esperando? Ahí le pongo, por ejemplo, ¿cómo cambia la situación? Por ejemplo, el caso del niño del Japón, que es ustedes lo recuerdan porque es relativamente reciente. El colegio tenía una puerta que se activaba a una determinada hora. El niño trata de ganarle a la puerta lo coge y lo estripa. Declaración del rector, la hora de entrada eran las 8 y él lo sabía. Se cerró el tema. Sí. ¿Sí? Pero ¿cómo así? No hay manera de parar la puerta. Es que no hay por qué pararla. Es que nadie debe estar ahí. Punto. Cero discusión. Cero discusión. ¿El niño por qué se metió? Pues porque llevaba la tarea, porque iba atrasado, porque seguramente ya estaba advertido. Ahí hay un dilema moral que se resuelve con una posición social de disciplina, por ejemplo, que fue el que traté de poner cuando la señora viene en contravía. Ahora, este brazo lo muevo, ¿por qué? ¿Y para qué? Porque la máquina sí va a almacenar más información de la que o por lo menos tiene mayor acceso a la información, porque se supone que la tenemos. Pero la pregunta es, la máquina, y me va a tomar unas decisiones, pero precisamente repitiendo, pero la máquina va a tomar una posición, digamos, es decir, que en un momento dado lleguemos a un algoritmo que diga hay que acabar con la raza humana. Esa es la pregunta que tenemos, porque las máquinas... Se acaba con los morales, totalmente. Sí, pero fíjate una cosa como... Sí, pero es que el juego es complicadísimo. Bueno, sí, claro, mire, por ejemplo, estamos, digamos,
hay un tema que es el acatamiento del derecho y pues el orden social, etc. Entonces estamos viendo unos desafíos, digamos, lo único que funcionaba era de alguna forma como un respeto a ciertas instituciones, autoridades, etc. Pues estamos viendo cosas como esta. Resulta que el transporte multimodal, el comercio internacional, para que funcione, pues tiene que ser bastante libre. Entonces, hay cosas que no son armas, ustedes me corrigen, por favor, donde la embarre. Entonces, pero el cilindro de la bala, ese tiene que estar hecho en unas condiciones no sé qué, pero yo puedo pedir un cilindro con esta perforación y tal. Y el resto del arma la hago en la impresora 3D, que es lo que está pasando en Brasil. No es que estén entrando 5.000 fusiles no sé qué, están entrando 5.000 tubos, pero no son 5.000 tubos, son 5.000, no sé, los tubos que tú quieras para 1.000 cosas, y entre esos van los que sirven para adecuarlos. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, no impresoras 3D, pero también está la prótesis perfecta que te va a casar exacta en la cadera. El dilema moral es de fondo porque tenemos que resolverlo. ¿Por qué puse? Yo sé que, pues, cuando se lleguen a enterar que yo puse el ejemplo de mis hijas me matan, ese lo tengo que cambiar. Pero, ¿sí? Pero el hecho concreto es que hay dilemas morales que nosotros vivimos aplazando. Cuando nosotros nos montamos al carro y salimos ahora para nuestra casa y alguien nos tapan la bajada allí en la 127 o en la 94, ¡ay! Es que estos tipos sí los debían fusilar, pero no los fusilamos. Pero es que yo, ¿qué le voy a decir al carro que haga? Por ejemplo, cuando ¿usted por qué no le manda el carro al que tapa la calle de mala intención? Porque su carro se daña, pero si el carro no se daña, usted lo manda. Entonces, fíjense que el dilema, lo que yo quiero, lo que yo siento hasta donde yo voy en lo que estoy trabajando es que la revolución, la inteligencia artificial y el humanismo lo que va a llevar es a un enfrentamiento moral que ya estamos teniendo, porque todavía no estamos enfrentando. Por eso puse lo de los fake news, porque yo no sé hasta dónde las fake news sí sean fake news. Por ejemplo, digamos, todos recordamos cómo funcionaba una casa. Digamos, yo peleaba en mi casa para que no hubiera televisiones, solo una, y es que para que la familia se reuniera. Hoy hay una más o menos cada 2 metros, ¿sí? Y de hecho la familia, cuando se quiere reunir, se reúne, ¿sí? Y no pasó nada, pero yo peleaba que no. Peleaba también porque no hubiera televisión paga en mi casa, porque yo decía, ¿por qué si existe la televisión gratuita? En este momento, pues cómo no vamos a tener el canal brasilero, el canal no sé qué, el canal sí sé cuánto. Entonces, si uno, hagan las cuentas de lo que ustedes pagan por el internet de la casa. Hagan la cuenta de lo que ustedes pagan por esto y por eso. Mejor dicho, ahí estamos metiendo gran parte de nuestros ingresos. Pero entonces yo voy a tener que resolver temas que hoy no estoy resolviendo. ¿Cómo es la programación? ¿Cómo es la legislación de esa programación? Se cierra la puerta automáticamente como en el colegio de Japón para que la gente no llegue tarde. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? ¿Cómo se maneja la información? ¿Cómo hace, digamos, la gente se expresa de alguna manera? Digamos, puede expresarse, puede llegar a influenciar. La pregunta es si sí o si no. Yo no sé. Es decir, por ejemplo, cuando yo cojo y miro las elecciones, por ejemplo, entonces yo miro que existen las redes sociales, pero que los votos que salen son los mismos. Si ustedes miran las elecciones de 2018, las de 2012, ¿no qué? 2014, 2010 y 2008, los mismos votos, es decir, no. Entonces, ¿dónde están los votos de las fake news y dónde están los votos de las redes sociales? Sí, pregunta. Sí. Pero sin embargo me pasa lo de Bolsonaro, sí, que una persona como Bolsonaro, simplemente en otra época, sin las redes sociales, hubiera desaparecido. ¿Sí? Era un candidato que le pegaron como una puñalada, pero él quedó ahí. Y sin embargo, el tipo subió en la encuesta, sí, y ganó. No, pero llegó. Sí, llegó. Sí, pero quiero decir, llegó
y por eso el tipo el primer mensaje lo hace con internet. Es decir, pues, sin internet él no hubiera, digamos, podido hacer la campaña. Yo no creo que la campaña en sí haya cambiado por el internet. El internet la hace posible, pero el mensaje del tipo sigue siendo el mismo, que es, no le podemos decir que es la tecnología la que está planteando que haya una tendencia hacia la derecha. Usted no me puede decir, eso fue la tecnología, ¿no? Es que la gente está queriendo eso por otras razones. Sí, no sé, es interesante el tema. Yo creo que los dejé desvelados como Beria. Sí. Beria, el ministro de Stalin, que llamaba a los ministros por la noche, porque ni Beria ni Stalin dormían. O sea, mira, Stalin estaba muy molesto contigo esta mañana, que duermas bien. Sí. Entonces, por favor, que duerman bien. Muy bien. ¿No? Bueno, muchas gracias. Octavo punto. Ya está. Caballos. Ya, no, pues vamos a degustar unas viandas. Mejor dicho, se levanta la sesión. Se levanta la sesión, señores. Muchas gracias. Gracias a ti. Y mi campana. Esta me la regalaron.